Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Manantiales en las zonas bajas. Diga después de mí, manantiales en las zonas bajas. Una vez más, manantiales en las zonas bajas. Y para que entendamos un poco más acerca del contexto de este concepto, le invito a que vaya conmigo al libro de Josué, capítulo 15, y vamos a leer a partir del verso 16. Josué capítulo 15, verso 16. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor así. Y Caleb dijo: a quien derrote a Kiriat Sefer y la conquiste, yo le daré por esposa a mi hija Acsa. Entonces Otoniel, hijo de Kenaz y hermano de Caleb, la conquistó. Así que Caleb le dio por esposa a su hija Acsa. Cuando ella llegó, convenció a Otoniel de que pidiera un terreno a su padre. Al bajar Acsa del asno, Caleb preguntó: ¿qué te pasa? Concédeme un gran favor, respondió ella, ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Diga después de mí, dame también manantiales. Fue así como Caleb dio a su hija manantiales en las zonas altas y en las bajas. Amados hermanos, una de las cualidades que como hijos de Dios jamás debemos de perder es la de tener ambiciones espirituales que nos permitan ensancharnos y trascender en el llamado y el propósito de Dios para nuestra vida. Lamentablemente, hoy vivimos en una generación que se caracteriza por la indiferencia, por la apatía. Y tristemente, muchos cristianos han perdido esta cualidad de ambicionar las mejores cosas de Dios, las cuales las vamos a emplear para poder ensancharnos y trascender en el llamado y el propósito de Dios para nuestra vida. En el pasaje anterior podemos ver a Acsa, hija de Caleb, ser una mujer ambiciosa, pero no en un término o en un sentido negativo. Ella buscaba tener todo aquello que pudiera convertirse en la base que le diera la fuerza para poder expandirse, dado que en algún momento de la historia su esposo se convertiría en juez de Israel. Esto es muy interesante, amados hermanos, porque la Escritura nos dice que Caleb bendijo a su hija con manantiales en las regiones altas. Diga después de mí, manantiales en las regiones altas y manantiales en las regiones bajas. Esto para mí es muy trascendente porque me habla simbólicamente de aquello que Dios nos quiere dar. Los manantiales en las regiones altas representan todo aquello que Dios ha dispuesto para traer a nuestra vida. Mientras que los manantiales en las regiones bajas representan todo lo que Dios le ha dado a otros para bendecirnos a nosotros. Esto es muy interesante porque muchos de nosotros vivimos con la mentalidad de que lo que yo no haga por mí mismo, nadie lo va a hacer. Y algo que debemos de considerar es que Dios ha provisto de todo lo que necesitamos para que podamos alcanzar el nivel que Él quiere para cada uno de nosotros, de manera que podamos cumplir con su propósito. Él ha determinado para nosotros grandes y valiosísimas promesas. Esos son los manantiales de las regiones altas. Pero también le ha dotado a personas en nuestro derredor de capacidades, habilidades, conocimiento y experiencia que puede convertirse en algún momento en nuestra ventaja. Y sabe, algo que yo he visto es que si hay un manantial del cual pocas veces hemos extraído agua para nuestro beneficio,
Estoy hablando de los manantiales de las regiones bajas. Es el manantial del discipulado. Porque la Escritura dice que el hierro con hierro se afila y el hombre en su trato con otro hombre. Entonces, los manantiales que están en las zonas altas tienen que ver con el trato de Dios directamente con cada uno de nosotros. Pero los manantiales en las zonas bajas tienen que ver con que cada uno de nosotros se ha entendido del tiempo y de la oportunidad que Dios le está dando para poder conectarse a otra vida y obtener de esa otra vida lo que a nosotros nos hace falta. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esta expresión de personas decir, es que yo me hice a mí mismo, a mí nadie me ayudó, yo todo lo logré por mí mismo. Y sabe, es muy lamentable porque el lugar a donde esa persona llegó posiblemente le implicó el triple de tiempo que le hubiera costado si hubiera tenido la humildad para aprender a conectarse a aquellos que Dios ya había dispuesto para bendecirle. En muchos de nosotros, amados hermanos, lo que nos hace tropezar es nuestro orgullo. Porque es bien difícil que como seres humanos reconozcamos que nos hemos equivocado. Dios ya tiene para nosotros las personas a través de las cuales nos quiere bendecir. Y muchas veces nuestro orgullo por no reconocer que nos hemos equivocado, que hemos fallado y que hemos tenido malas actitudes, nos colocan fuera de esa posibilidad de acceder a ese manantial de zona baja. Era tan grande el amor de Caleb por su hija que le dio manantiales en las zonas altas y manantiales en las zonas bajas. Dios nos ha dado una heredad y nos ha bendecido con su propósito y nos ha bendecido con personas. Pero el problema de muchos de nosotros, amados hermanos, es que no estamos echando mano de esas personas para alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros. Y sabe, en muchas ocasiones esa persona que ha de ayudar a otros a llegar a su destino, eres tú. ¿Yo? Sí, Dios ha puesto en ti lo necesario y suficiente para bendecir a otro. Y de allí que tenga tanta relevancia las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Vaya conmigo. Mateo capítulo 28. Estos versos los consideramos de forma común bajo el título de la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20. Y dice la Escritura así: Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús está hablando de que el Padre le ha dado a él manantiales en las zonas altas y manantiales en las zonas bajas. Tengo autoridad plena en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. La autoridad que he recibido de mi Padre me da la capacidad de poner a la disposición de la iglesia todas las bendiciones que el Padre les ha concedido por medio de mí, dice el Señor Jesucristo. Y también por medio de mí todos ustedes han sido enriquecidos, porque recuerden que Él siendo rico se hizo pobre, para que a través de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces todos y cada uno de nosotros tenemos todo lo que necesitamos para bendecir la vida de alguien más. No existe nadie que habiendo reconocido a Jesús como Señor y Salvador no tenga algo para poder bendecir a otro. Y por esto es que la Gran Comisión tiene tanta relevancia, porque no está enfocada en el liderazgo. No está dirigida al pastorado, no está dirigida exclusivamente a los ministerios apostólicos o proféticos. Es expresada para todo el cuerpo de Cristo. Dile a la persona que tienes a tu lado: tú tienes la capacidad de bendecir a otros. Entonces, si estamos conscientes de que somos ricos, las palabras de Jesús tienen mucho sentido.
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Es decir, no te limites a lo que tu visión te alcanza a mostrar. Extiéndete a todo lo que Dios ha puesto bajo tu dominio. Y necesitamos, amados hermanos, abrir nuestros ojos para darnos cuenta que tenemos que aprovechar los manantiales de las zonas bajas. Hay personas en tu derredor que están esperando que tú te levantes para bendecir sus vidas. ¿Entiende eso? Porque no solamente el pastor es el canal de Dios para bendecir a la iglesia. El mover de Dios no está centralizado en un hombre, está centralizado en una persona, y esa persona es el Espíritu Santo. Y si usted tiene al Espíritu Santo, usted tiene la capacidad de bendecir a otros. Amén. Entonces es importante que entendamos esto, porque ese privilegio de poder formar a otros trae consigo una responsabilidad. Y es la de también nosotros estar dispuestos a ser formados. Y esto, amados hermanos, pocas veces profundizamos en ello. Hoy vivimos en una generación en la cual a veces pareciera que la iglesia está perdiendo el impulso, el rumbo y también su capacidad para ser asertiva, contundente e influyente en su esfera de desarrollo. No es que la iglesia haya perdido autoridad, no es que la iglesia esté perdiendo poder. El problema es que la iglesia está perdiendo significancia en nuestra generación. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, no hemos abrazado el desafío de ser formados. Y no hemos abrazado la responsabilidad que implica el formar a otros. Por esta razón es que, respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos que ir al manantial de zonas bajas. Debemos retomar el modelo del discipulado. Lamentablemente, esto acontece porque como iglesia hemos olvidado uno de los principios que el Señor Jesucristo estableció como la estrategia fundamental para la expansión y la consolidación de su iglesia. Una triste realidad de la iglesia del siglo XXI es que hay muchas iglesias, escuche bien lo que voy a decir, que carecen de discípulos. La gran mayoría de las congregaciones solo cuentan con congregantes, pero no tienen discípulos. Y un congregante dista mucho de un discípulo, porque por lo general un congregante es aquella persona que se identifica con un lugar y se siente agradada de asistir y escuchar lo que en ese lugar se expresa, pero no hay compromiso. Y algo que caracteriza al discípulo es su compromiso para ser moldeado. Usted no viene aquí para escuchar solamente una enseñanza que pueda motivarle o que pueda dirigirle. Nuestra visión debería ser: yo voy a la iglesia porque me identifico con el hombre que Dios ha establecido para dirigir mi vida y deseo que a través de él, que es un manantial de zona baja, yo pueda ser bendecido. Y si tú eres bendecido, entonces tú vas a tener la capacidad de bendecir a otros. ¿Comprende eso? Esto es muy importante, porque volviendo al punto que me causa dolor en relación a la iglesia del siglo XXI, es la triste realidad de que tenemos muchos congregantes, pero muy pocos discípulos. Muy pocas personas que están comprometidas y que están dispuestas a ser formadas. Cuando nosotros priorizamos nuestra comodidad, nuestros propios beneficios, por encima de aquello que Dios quiere llevar a cabo en nuestra vida y a través de nuestra vida, amados hermanos, es que le estamos poniendo un límite al trato de Dios con nuestra vida. Hemos sido bendecidos por Dios y aún hay más de Dios que podemos disfrutar, pero para ello tenemos que atravesar por el proceso del discipulado.
La falta de discípulos debilita a la iglesia, porque jamás debemos de olvidar que el discipulado sienta las bases de la madurez en la vida del creyente. Si tú no eres un cristiano que está siendo discipulado, tu proceso de crecimiento y madurez es muy lento. Ahora, cuando hablamos del discipulado, no hablo de venir y tomar una clase. Te voy a explicar a través de esta conferencia qué es aquello a lo que me refiero con ser un discípulo. Pero algo que quiero que entiendas es que no importa qué tan rápido vayamos, si vamos en la dirección equivocada. Podemos ser personas que están adecuadas a cierto nivel de exigencia y disciplina, pero no necesariamente esto nos convierte en discípulos. Es decir, podemos religiosamente estar participando de todas las actividades de la iglesia, pero no ser moldeables. Y nosotros tenemos que trabajar en esto. ¿Para qué? Para que entonces Dios cumpla su propósito en nuestra vida y nosotros podamos ser de bendición a otros. Por esta razón es que el discipulado es el proceso a través del cual, escuche bien esto, se brinda el equipamiento y acompañamiento que todo hijo de Dios requiere. Si queremos alcanzar nuestra meta en Cristo, necesitamos un equipamiento. Y ese equipamiento espiritual viene con el discipulado, porque ese equipamiento nos va a dar la capacidad para crecer y madurar. Y también a través del discipulado vamos a tener el acompañamiento que como hijos de Dios necesitamos. Un alto porcentaje de cristianos, amados hermanos, hoy día crecen como la hierba, con lo que el pastor les riega el domingo. Pero no hay mayor nivel de conexión, no hay mayor nivel de relación, no hay mayor nivel de experiencia. Y esa falta de identificación y profundidad en la relación es lo que nos limita en nuestro desarrollo espiritual. Mire, considere lo siguiente. En la Escritura no solo encontramos el discipulado como la estrategia divina para el extendimiento y la consolidación de la iglesia. También encontramos en él la forma en la cual éste se debe llevar a cabo a fin de potencializar la visión y las capacidades de cada discípulo, enfocándolas en el propósito de Dios. Pablo decía cosas como estas: yo no doy golpes como quien los da al aire, porque no hay nada que desgaste más a un peleador que dar golpes a la deriva. Debemos nosotros de enfocar nuestros esfuerzos y nuestras capacidades para que podamos ver cómo dicho esfuerzo, dicho sacrificio, dicha inversión produce en nosotros un resultado que nos motive a perseverar. Ahora, es importante que usted se dé cuenta que el discipulado tiene como finalidad potencializar la visión y las capacidades de cada discípulo. Todos nosotros somos diferentes y se debe de respetar nuestra individualidad. Sin embargo, cuando hablamos del discipulado, hablamos de la transformación de nuestra identidad. No estoy diciendo que te vas a convertir en otra persona, pero estoy diciendo que a través del discipulado tu forma de ver la vida, tu forma de ver a Dios, tu forma de ver a la iglesia, tu forma de ver tu propia vida va a ser transformada. ¿Por qué? Porque vas a adquirir esa visión, esa identidad de alguien que te aventaja. Es decir, de alguien que te está discipulando. Y eso, amados hermanos, es un manantial en las zonas bajas que se convierte en un recurso para nuestra bendición. Muchos cristianos están esperando recibir del manantial de la zona alta lo que Dios ya dispuso para ellos en un manantial de zona baja. Es decir, ¿quieres llegar a la estatura del varón perfecto? La Escritura nos dice claramente que vivamos la verdad en amor.
Y esto expresa directamente la aplicación del propósito de Dios a nuestra vida a través del discipulado. Vean lo que dice primer libro de Reyes. Vamos allá, primero de Reyes, capítulo 19, a partir del verso 13. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así: cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Aram y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Dios le está indicando a Elías que hay un propósito más grande y más amplio que el que él alcanza a ver con sus propios ojos. Pero ese propósito se va a cumplir solo y únicamente en la medida en la cual él aplique la estrategia divina, que es el discipulado. Porque cuando tú eres discipulado, entonces eres bendecido con un manantial de región baja. ¿Entiende eso? Dice la palabra del Señor. Verso 17. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Dios, amados hermanos, siempre tiene un remanente, un puñado de hombres y mujeres que lo aman y que desean cumplir su voluntad. Va a haber ocasiones en las cuales nos sintamos solos, nos sintamos que no tenemos a nadie en nuestro derredor. Pero mire, parte de esta sensación humana, porque es una sensación humana, no es una realidad espiritual, Dios está con nosotros y Dios ha colocado personas especiales en derredor nuestro para nuestra bendición. El punto es que nuestra percepción humana nos hace sentirnos solos. Pero eso en gran medida tiene que ver con el hecho de que no hemos estado dispuestos a menguar para reconocer que necesitamos de alguien más. La gran mayoría de nosotros nos sentimos absolutos. Creemos tener todos los recursos, toda la capacidad, todo el conocimiento y todo lo que necesitamos para lograr lo que queremos. Pero si fuéramos un poco más humildes, nos daríamos cuenta que conectándonos a las personas correctas podríamos hacer más en menos tiempo. Pero muchas veces no lo vemos. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo nos dice: no lo necesitas, tú puedes. Pero me está costando mucho trabajo. Tú puedes, sigue intentándolo, sigue sufriendo, tú puedes. Tenemos nosotros que darnos cuenta que hay personas que tienen mayor capacidad, mayor habilidad, mayor agudeza para poder alcanzar cosas que a nosotros se nos han dificultado por mucho tiempo. En algún momento escuché que un empresario tiene la capacidad de contratar a personas mediocres y decirles lo que tienen que hacer. O tienen la capacidad para contratar a los mejores y dejar que ellos hagan lo que saben hacer. ¿Qué traerá mayor beneficio a una empresa?
contratar a los mejores. El problema es que a veces creemos que nosotros somos el punto más alto y no es así. Hay personas en nuestro alrededor que tienen habilidades, capacidades, talentos, dones que Dios les ha dado para nuestra bendición. Y si nosotros nos conectáramos a esas personas, amados hermanos, seríamos bendecidos. Amén. Dice el verso 19, Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Diga conmigo, estaba arando. Déjeme recordarle algo. Dios no usa flojos ni los necesita. Muchas personas dicen, es que ¿por qué Dios me está llamando a esto? Como si no se diera cuenta que tengo una agenda bien apretada, como que no se diera cuenta que tengo proyectos personales, como que Dios no se diera cuenta que estoy involucrado en un montón de cosas más y encima Dios quiere que me haga cargo de esto o de aquello. Ay Dios, por favor, no estás entendiendo. No, quien no está entendiendo somos nosotros. Dios no va a usar a nadie desocupado. Tú puedes buscar en la Escritura desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 y no vas a encontrar a nadie a quien Dios lo haya llamado a su servicio que haya estado haciendo nada o que tuviera una vida improductiva. ¿Por qué? Por el principio de que aquel que no es fiel en lo propio, tampoco va a ser fiel en lo ajeno. El que no es fiel en lo poco, tampoco lo va a ser en lo más. Entonces Dios envía a Elías a buscar a un hombre que Dios sabe que está ocupado. Las relaciones que se dan en el discipulado comienzan en el corazón de Dios. No es decir, pues yo quiero que tú me discipules, porque creo que no hay otra persona mejor para discipularme. Puede ser una motivación noble, pero más importante que esa motivación es la conexión que Dios genera. Dios elige quién va a suceder a Elías y le dice a Elías, conéctate a ese hombre. Y dice la palabra de Dios que cuando Elías encontró a Eliseo, este estaba trabajando. Y dice la Escritura que había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. O sea, Eliseo es un hombre de trabajo muy pesado, un hombre comprometido, un hombre al que no le pesa rasparse las manos. Es un hombre que está comprometido con la visión que tiene delante. El Señor Jesucristo lo expresó de esta manera: quien pone sus manos en el arado y ve atrás no es apto para el reino de los cielos. Eliseo está arando con 12 yuntas de bueyes y él controlando la última. ¿Dónde debe de estar su visión? Su visión tiene que estar centrada en el lugar al cual quiere llegar, y él es esa clase de hombre. Y por esta razón es que Dios conecta a Elías con Eliseo. Ahora, fíjense lo que continúa la Escritura diciendo. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre de él. Elías era reconocido por todo el pueblo de Israel como un profeta de Dios. Entonces, donde quiera que tú lo veías, decías, ahí va el hombre de Dios. Era Elías. Ahora, el hecho de que Elías colocase su manto sobre Eliseo era equiparable a lo que hizo Jesús con sus discípulos. Jesús le dijo a Pedro, ven y sígueme. Y dice la Escritura que al instante, dejando las redes, lo siguieron. El discipulado, amados hermanos, es una relación intencional que ha surgido del corazón de Dios. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque el discipulado no implica un compromiso temporal o superficial.
El discipulado es una vinculación espiritual, emocional, mental y de visión que nos va a permitir caminar en la dirección de aquel que Dios ha colocado para ser nuestra ventaja, en la dirección de nuestro manantial de la zona baja. Amén. Dice que Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Eliseo entendía claramente qué significaba el que Elías hubiera puesto su manto sobre de él. Y entonces Eliseo deja sus bueyes, corre tras Elías y le dice: permítame despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, y luego lo seguiré. ¿Se acuerda usted de aquel hombre que le dijo a Jesús: déjame ir y enterrar a mi padre? Se escucha igual, pero no es lo mismo. La gente que no tiene un genuino compromiso en el vínculo le da largas. La gente que sabe lo que quiere lo toma como es. ¿Qué es lo que le está diciendo Eliseo a Elías? Acepto el compromiso, solo dame la oportunidad de ir y despedirme de mis padres con un beso. Y dice la Escritura que Elías le respondió: anda, ve, yo no te lo voy a impedir. Aquí el del privilegio eres tú, porque yo ya soy un hombre formado por Dios. El del privilegio eres tú. Y si tú no te vas a comprometer con el discipulado, quien va a perder eres tú, porque no te escogí yo. Yo vengo en obediencia a la voz de Dios, que es quien quiere que seas tú, a quien yo discipule. En otras palabras, Elías le está diciendo a Eliseo: yo soy ese manantial de la zona baja que va a perfeccionar tu carácter, como el Señor le dijo a Ananías respecto de Pablo: yo le enseñaré cuánto ha de padecer por causa de mí. Así, igualito. Porque déjeme decirle, en toda la Escritura no encuentro un liderazgo más complicado al cual seguirle el paso que el liderazgo de Elías. No encuentro un liderazgo más complicado que el de Elías. ¿Por qué? Por su carácter, por su temperamento, por su visión. Él era un hombre que hasta ese momento se había hecho a sí mismo, pero ahora le tocaba el momento de compartir lo que era. Y muchos crecen con la visión de decir: a mí me costó, que también les cueste. Yo le sufrí mucho para salir adelante. ¿Por qué se los voy a dar fácil? Así pensaba Elías. Y si usted analiza la historia que la Biblia nos narra entre Elías y Eliseo, Eliseo tuvo que tener un mayor compromiso que amor por la comodidad para poder alcanzar el propósito de Dios para él en el discipulado. ¿Qué amas más, tu comodidad que el compromiso? No vas a aguantar. Hay personas que con solo escucharme en un audio o un video se ofendieron con su servidor. Aman tanto su comodidad que cualquier palabra que les resulte ofensiva hace que surjan de ellos barreras que les impiden conectar. Posiblemente Dios en su gracia y misericordia me colocó para esas personas como un manantial de zona baja, para transformarlas por la obra del Espíritu. Pero sus fronteras y sus barreras los limitan y dicen no. Entonces, lo que yo puedo observar en la relación de Elías y Eliseo es que Eliseo tomó muy en serio el compromiso. Y prueba de esto es lo que la Escritura a continuación dice. Elías le respondió: anda, ve, yo no te lo voy a impedir. Entonces Eliseo lo dejó y regresó. Escuche, tomó su yunta de bueyes
y lo sacrificó. Quemó la madera de la yunta. ¿Por qué hizo esto? Porque Él quiere dar un mensaje claro. Aquí no hay pasos hacia atrás. Es como si Eliseo le dijera a Elías: contigo hasta donde tope. Tremendo, ¿no? Es muy difícil encontrar a una persona dentro del cuerpo de Cristo que esté dispuesto a aguantar malos tratos, malas caras, malos métodos, porque no somos perfectos y a veces a los pastores se nos va de tiempo en tiempo un varazo de más. Pero ¿qué mantiene a la persona conectada a ese manantial de zona baja que va a resultar en su bendición? Su nivel de compromiso. Entonces dice la Escritura que él tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó, quemó la madera de la yunta. Lo que podría ser para Eliseo una pérdida, lo convirtió en una fiesta. Asó la carne, se la dio al pueblo y todos comieron. Él está celebrando la oportunidad que el cielo le brinda de conectarse a un manantial de zona baja donde él va a poder ser bendecido y donde se va a forjar su destino. Porque el destino de cada uno de nosotros ciertamente es trazado por nuestros hábitos, pero es moldeado por el discipulado. Porque es en el discipulado donde cambiamos nuestra manera de pensar. Quemó la madera de la yunta, asó la carne, se la dio al pueblo, todos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Quédese con esta expresión porque más adelante la vamos a utilizar. Se puso a su servicio. El discipulado, amados hermanos, es un proceso que puede traer a nuestra vida grandes ganancias, ventajas. Sin embargo, debe de tomarse con seriedad, ya que una de las cosas más importantes que se requieren, como ya he mencionado, es el compromiso para permanecer fiel a la enseñanza y a la visión. Como yo como pastor sé que una persona no se ha conectado conmigo cuando constantemente me está comparando con la iglesia de la que viene. Ay, es que en la iglesia de donde vengo no lo enseñan así. Ay, es que la iglesia donde estaba no me lo dijeron así. Ay, es que el pastor donde yo estaba, esa persona no está conectada. Esa persona sigue perteneciendo al lugar y conectada a la persona que le instruyó. ¿Por qué? Porque allí hubo una conexión espiritual. Nos guste o no. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Así que cuidado, porque en cada predicación yo lo estoy moldeando. Y si usted el día de mañana se va de aquí diciendo allí no hay amor, y yo le marqué la vida, yo lo voy a acompañar el resto de sus vidas, para bien o para mal. Una persona, escuche bien esto, no puede considerarse discípulo de otra si no tiene un profundo nivel de arraigo e identidad. Y por esta razón es que digo, las iglesias están llenas de congregantes, pero vacías de discípulos. Porque mientras que el pastor me agrada, mientras que el pastor, permítame la expresión vulgar, me llena el ojo, está bien, pero que no se le ocurra llamarme la atención, que no se le ocurra corregirme, que no se le ocurra decirme que estoy mal, porque entonces ya no me cae bien. ¿Qué nos mantiene unidos? Pues el profundo nivel de arraigo e identidad es lo que forja un verdadero discípulo. Por esta razón es que el Señor Jesucristo enfatizaba tanto la necesidad de que cada uno de nosotros se mantuviese fiel a su enseñanza. Y sabe, el apóstol Pablo profetizó de que en los últimos tiempos la gente tendría tanta comezón de oír que no estaría dispuesta a dar el paso de compromiso y sacrificio para ser
formado y a su vez como consecuencia poder formar a otros. Porque el discipulado implica un compromiso profundo hacia una persona, hacia su enseñanza, hacia su visión, y todo eso va a ir forjando mi identidad. Ahora debemos de tener cuidado porque no todas las personas son aptas para discipular. Dentro del cuerpo de Cristo, amados hermanos, hay quienes se esfuerzan por figurar como autoridades y que a como dé lugar quieren llegar a ser algo, solo con la finalidad de ejercer poder y autoridad sobre de otros. El apóstol Juan lo expresa así. Y es bien tremendo cuando nosotros encontramos a personas cuyo deseo de destacar o de ejercer autoridad es solo dominio. Por eso es tan importante que antes de aceptar el ser formado por una persona, escuche bien esto, podamos observar si esa persona tiene lo que yo necesito y quiero. En otras palabras, si yo admiro verdaderamente a esa persona. Imagínense ustedes que Eliseo no admira a Elías. Y llega Elías y le pone el manto. Pues Eliseo hasta se hubiera hecho a un lado y le hubiera dicho: quítame tu trapo de encima. Pero ¿qué gestó esa conexión divina? La admiración. Como les mencioné, Elías era reconocido por todo el pueblo como un hombre de Dios. Y el saber que Dios a través de Elías estaba destinándolo a un futuro más grande, si él transitaba por el proceso del discipulado, era para Eliseo todo un privilegio. Por esa razón es que la conexión se da. ¿Por qué? Porque hay admiración. Y desde luego, cuando Elías va a dejar a Eliseo, le dice: ¿qué es lo que quieres? Y Eliseo no titubea. Él ya sabe qué es lo que quiere de Elías. Lo supo desde el principio. Lo sabía desde antes que Elías llegara a poner su manto sobre de él. Mientras que él araba con esas yuntas de bueyes, él admiraba a Elías y decía: ese hombre de Dios es un bárbaro, es brutal en su ministerio, es un hombre grande. Y por esta razón es que cuando Dios dispone esa cita divina entre ellos dos, él se siente privilegiado. Si estás conectado a alguien que no te hace sentir afortunado o privilegiado, tu conexión tiene los días contados. ¿Sabe por qué fracasan muchos matrimonios hoy día? Porque se les acabó la admiración. No romanticemos, ay, es que el amor. No, la admiración. Terminó la admiración. Y, amados hermanos, en el discipulado las cosas no cambian. Necesitamos, para poder permitirle a alguien moldear nuestra vida, admirar a esa persona, reconocer que esa persona tiene cosas que yo quiero en mi vida. Y si esa persona es un manantial en una zona baja, Dios me está permitiendo ir a ese manantial y tomar de ese manantial el recurso que yo necesito. ¿Lo está entendiendo? Entonces necesitamos, amados hermanos, darnos cuenta cómo es que se requiere el que nosotros vayamos planteándonos esta relación de discipulado. La conexión entre dos personas se establece plenamente hasta que existe el mutuo reconocimiento. Déjeme explicarle esto. Yo puedo decir que soy su pastor, pero usted me considera el pastor de la iglesia. No hay conexión. Hasta que usted no me reconozca como su pastor, la conexión se completa. Mientras que yo sea el pastor de la iglesia, no importa que yo quiera discipularle, no importa que yo quiera transferirle la unción, no importa que yo quiera
capacitarle para que usted pueda desempeñar de manera correcta su llamado y ministerio, no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque no hay reconocimiento. Y lamentablemente en muchas iglesias hay líderes que han alcanzado cierto grado de conocimiento, han tenido ciertos niveles de experiencia, que en lugar de convertirlos en gente humilde que tiene que reconocer que necesita más ventajas, más dirección, más consejo para seguir avanzando, comienzan a menospreciar a aquellos que están por encima de ellos. Y no hay nada que destruya y estanque más tu ministerio que el menosprecio hacia lo que Dios te dio. ¿Por qué Axa está pidiéndole a su padre, dame manantiales? Porque ella sabe que eso le garantiza tener prosperidad aún en los momentos más difíciles. No piense que solamente las iglesias y los congregantes en general no saben ser discípulos. También a nivel apostólico encontramos pastores que no saben dejarse pastorear, que no quieren ser pastoreados. Y sabes que eso los mantiene limitados. Entonces, para que una relación pueda producir conexión, requiere de reconocimiento. Ahora es importante que aprendamos que para caminar con una persona durante este proceso de formación se deben atravesar diferentes etapas, las cuales son las siguientes. Etapas del discipulado. Diga después de mí, etapas del discipulado. Esto es muy interesante, amados hermanos, porque a veces pensamos que discipulado es solamente sentarnos en una mesa redonda y vamos a platicar sobre un tema. Yo te estoy discipulando. Bueno, estamos tomando un curso, estamos siendo instruidos, estamos recibiendo ventaja, pero el discipulado se da hasta que hay reconocimiento y el reconocimiento gesta conexión y la conexión da a luz compromiso. Si no están estos elementos, no hay trascendencia en lo que estamos haciendo. Entonces, es bien importante que usted considere estas etapas del discipulado. Y puse en la imagen a Jesús con Mateo. Jesús tuvo que tener un trato muy especial con cada uno de los 12, porque todos eran diferentes, como son diferentes todos y cada uno de ustedes. Pero si algo los iba a unir, escúchelo bien, era la visión del maestro. ¿Y sabes cuál es el problema con aquellos líderes que ya se sienten autosuficientes? Que quieren tener su propia visión. Y si en una institución u organización tenemos más de una visión, entonces allí hay división. ¿Por qué cree usted que tantas iglesias se han multiplicado a lo largo de los últimos años? Con vergüenza lo digo, por inconformidad de líderes que no supieron ser discípulos. Y hay iglesias grandes que yo podría decirles que surgieron de divisiones. ¿Por qué? Porque el pastor que hoy es famoso no estuvo dispuesto a ser verdaderamente un discípulo. Cuando se sintió con la fuerza y con la capacidad de influir sobre de otros, se fue con la gente. Y eso se da a todos los niveles. Por eso es importante que consideremos que el discipulado lleva sus etapas, porque es un proceso de entrenamiento, de capacitación, de perfeccionamiento, de transformación. Y dentro de estas etapas del discipulado destaca el que cuando yo tomo a alguien o usted tome a alguien para forjarlo porque Dios los ha conectado, porque hay reconocimiento, porque hay admiración, porque hay conexión y hay compromiso, lo primero que usted debe de saber es que si usted es ese manantial de zona baja que va a proveer de instrucción, de sabiduría, de consejo, de dirección a esa persona, lo primero que debe de hacer es enseñarle a observarle.
Observa cómo estoy haciendo las cosas. ¿Sabe por qué muchas veces cuando su servidor sale, las cosas salen tan diferentes aunque son las mismas? Porque la gente no está observando. Porque la gente dice, ay, es muy sencillo, yo también lo puedo hacer. Y cuando les corresponde hacerlo, no lo hacen. ¿Por qué? Porque no han observado cómo se hace. Entonces, si algo va a caracterizar a un discípulo, es que éste admira, éste reconoce, éste quiere aquello que encuentra en la persona que sabe que ha sido puesta por Dios para formar su vida. Y entonces observa. Esto es mucho más importante de lo que tú te imaginas. ¿Por qué? Porque te voy a enseñar algo más adelante. Una vez que existe la admiración y esa persona está absorbiendo lo que estás haciendo, el cómo lo estás haciendo, comienza a darse una influencia sobre la vida de esa persona. Entonces esa persona comienza inconscientemente a asimilar, a moverse y a actuar como la persona a la cual admira. Hay conexión. Tal vez alguno de ustedes lo han criticado en algún momento y le han dicho a título de denostarle: allá te pareces al pastor, allá cállate, ya estás hablando igualito que él. Hay conexión, ¿ok? No es hechicería, es conexión. Entonces, cuando se da esa conexión, entramos a una nueva etapa donde el que va a discipular y va a formar al discípulo lo invita a participar de lo que hace. Vamos a hacerlo juntos. ¿Y qué es lo que ahí predomina? Pues la dirección del que lo está haciendo. En la tercera etapa, ahora tú lo vas a hacer, yo te observo y te corrijo si te equivocas. Pero ahí, amados hermanos, se requiere de muchísima humildad por parte del que va creciendo. Porque a veces acabamos de dejar de gatear, empezamos a dar nuestros primeros pasos y como a los bebés en lo natural, nos pesa la cabeza. O sea, tenemos tanto conocimiento, creemos que lo hemos alcanzado todo, que comprendemos los misterios y las visiones de Dios y nos pesa la cabeza y corremos un riesgo de equivocarnos y tropezar. Dile al que tienes a tu lado: llévate esta frase a tu casa. Si te crece la cabeza, se achica la corona. Y algunos cristianos tienen una cabeza muy grande y cada vez su corona se va haciendo más pequeña. ¿Por qué? Porque están perdiendo humildad, capacidad para ser dirigidos. Está Jesús con Pedro y le dice: echa la red una vez más. Y le dice Pedro: Señor, toda la noche estuve trabajando. O sea, si durante toda la noche no obtuve nada, ¿qué te hace creer que haciendo las cosas como tú me estás diciendo van a producir un resultado diferente? Jesús lo mira y Pedro entiende: te admiro lo suficiente como para parar la velocidad de mi tren y probar como tú dices. Y es donde se produce la pesca milagrosa. Pero muchos de nosotros no somos enseñables. Y por esta razón es que estamos estancados. Porque sabemos hacerlo, lo pongo entre comillas, pero no lo estamos haciendo bien. Algo está fallando, algo está faltando. ¿Y cómo lo corrijo? Comunicación. Tenemos que tener comunicación, tenemos que estar dispuestos a
reconocer cuáles son las cosas que nos están haciendo falta y hacer los cambios y ajustes pertinentes. ¿Por qué? Porque la siguiente etapa es decisiva en el discipulado. No te voy a tener toda la vida bajo la sombra de mis alas. Va a llegar un momento en el cual te impulse a hacerlo solo. Y mire, yo quiero abrirle mi corazón y decirle que como pastor he cometido muchos errores y como apóstol otros tantos. Y los más dolorosos han sido colocar a gente que no estaba preparada en posiciones de autoridad. Fue doloroso para mí, fue doloroso para la iglesia, fue doloroso para la gente inconversa incluso. Por eso es tan importante entender esto. ¿Por qué muchos de nuestros proyectos que emprendemos con tanta alegría fracasan? Pues porque muchas veces estamos viendo a la gente desde la parte administrativa y ejecutiva, su capacidad, sus talentos, pero no vemos su carácter. Y el carácter se conoce en el discipulado, en la conexión. ¿Por qué? Porque cuando nos presentamos ante el pastor, ante el líder, siempre presentamos lo mejor de nosotros, pero es en ese trato, hombre con hombre, que nos conocemos verdaderamente. Y doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de corregir mis errores apostólicos y mis errores pastorales. Porque tener a una persona incorrecta en un lugar clave produce estancamiento, siempre. Entonces, ¿qué necesitamos? Ser sensibles a la voz de Dios. Y ser enseñables, porque de otra manera, cuando estemos solos, vamos a cometer muchos errores. Entonces, para poder evitar futuros fracasos en todo este proceso de discipulado y emprendimiento con miras al liderazgo, escuche, antes de poder promover a alguien a un mayor nivel de autoridad, se deben evaluar 4 aspectos fundamentales de la naturaleza del discípulo. Este es el proceso del discipulado. ¿Ok? Esta es la forma en la cual yo voy a capacitar a la persona. Pero para soltarlo y darle más autoridad, esa persona tiene que atravesar 4 pruebas que son fundamentales para poderle yo delegar un mayor nivel de autoridad. ¿Y cuáles son esas pruebas? La primera, la prueba del espíritu. La segunda, la prueba del corazón. La tercera, el peso. Y la cuarta, el tamaño. ¿A qué se refiere con esto, pastor? Bueno, a través del discipulado formamos identidad, formamos carácter. Pero estas 4 pruebas que te menciono me dicen si esa persona está lista o no para ser colocada en una posición de autoridad. Si es una persona que está lista para poder discipular a otros. Repito las 4 pruebas: la prueba del espíritu, la prueba del corazón, el peso y el tamaño. ¿Cómo se prueba el espíritu de una persona? Y esto nos va a sorprender mucho y nos vamos a dar cuenta cómo muchos, aún estando juntos, dicen por allí, no estamos revueltos. Estamos juntos, pero no estamos unidos. Y eso limita muchísimo nuestro avance espiritual porque no hay conexión. Sin conexión no hay transferencia. ¿Ok? Entonces la primera prueba es la prueba del espíritu. ¿Y cómo se prueba el espíritu de una persona? El espíritu de una persona se prueba a través de la forma en la cual ve las cosas. Tan simple. Y déjeme decirle algo que para mí
no es un obstáculo, sí me limita el avance, pero lo veo como una oportunidad dentro de la iglesia. Y es el que aún dentro de mi congregación, que Dios me ha dado el privilegio de pastorear, hay muchas personas que no ven como yo veo. Y líderes que no ven como yo veo. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos limitantes hacia el crecimiento. Porque no podemos ser más fuertes si no estamos viendo lo mismo. Y prueba de esto es Jeremías capítulo 1. Vea, este pasaje es hermoso. Jeremías capítulo 1, versos 4 y 5. Dice la escritura así: la palabra del Señor vino a mí y me dijo, escucha qué hermoso, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. ¿Es grande o no el llamamiento sobre Jeremías? El propósito de Dios para Jeremías, tremendo. ¿Usted creería que este hombre con este nivel de promesas, todo su ministerio se la pasó sin cosechar almas? Y usted se siente frustrado porque no tiene los resultados que un día alguien le dijo que iba a tener. Tú serás enviado a las naciones y no has salido ni de tu colonia. No deberíamos frustrarnos. Deberíamos analizar y ver si hay algo en nosotros que ha faltado. Y si no ha faltado nada entre nosotros, saber que estamos dentro del propósito de Dios debería ser para nosotros motivo suficiente de gozo. Dios le dice al profeta, te he nombrado profeta para las naciones. ¡Wow! Tengo la promesa. ¡Ey, cálmate, cálmate! ¿No vas a hacerlo? Escuche, no vas a hacerlo hasta que pases la prueba, hasta que pases el examen. ¿Y cuál es el examen? Verso 11. Dice la escritura, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Y él responde, veo una rama de almendro, respondí. Y entonces el Señor le dijo, has visto bien. Pasaste, te puedo promover. A veces la gente quiere impresionar a aquellos que están en autoridad y piensa que si lo hace de esa manera exagerada, puede mostrar cosas que ellos no han visto en él o en ella. Y esto es un error. A mí no me interesa el que la gente pueda adornar lo que ve. Solo quiero que vean lo mismo que yo. Y Dios pone delante del profeta una vara de almendro y le dice, ¿qué es lo que ves? Si este Jeremías le hubiera respondido, oh Dios Todopoderoso, yo veo el resultado de lo que en algún momento fue una semilla y comenzó a crecer y pasaron las temporadas y siguió desarrollándose, Dios le hubiera dicho, ay, ya, olvídalo. Dios le pregunta al profeta Jeremías, ¿qué es lo que ves? Y él le dice, ¿qué es lo que ve? Y él le dice, bien has visto. No puedo poner a un líder en una posición más alta si no ve lo mismo que yo veo. Tú no puedes saber que un discípulo está listo hasta que ese discípulo te demuestra que ve las cosas como tú las ves. Y eso es sumamente interesante porque estás probando el espíritu de esa persona. Si esa persona no ve como tú, algo está fallando en la unidad que debería complementar su vínculo, su relación. Hay división y en algún momento cuando esa persona tenga más autoridad, cuando esa persona tenga más poder, va a buscar la oportunidad para asestarte un golpe. Lo hemos visto en repetidas ocasiones. 2, la prueba del corazón. La prueba del corazón, amados hermanos, básicamente está enfocada en evaluar qué tan dócil es una persona para obedecer y sujetarse. Porque recuerden, ya es gente que ya tiene un caminar.
Y si esa persona no es dócil, se puede convertir en un gran problema para ti. Y a nivel pastoral, eso es uno de los errores que yo llegué a cometer en el pasado. Colocar personas cuyo orgullo era más grande que su capacidad para ser dóciles. ¿Cómo los identificabas? Por su hambre del protagonismo. Tienes 5 minutos para participar, se tomaban 20. Porque 5 no les iban a ser suficientes para brillar. ¿Cómo te das cuenta que una persona tiene un corazón conectado al tuyo? Porque laten al mismo ritmo. Y no le cuesta trabajo sincronizar su corazón con el tuyo. En otras palabras, esa persona es dócil para sujetarse a tu instrucción, aunque sea diferente a lo que en su sentir tenía. Hay personas que son muy complicadas para eso, con instrucciones muy básicas, muy sencillas, como bájale a tu instrumento. No, yo no lo oigo. ¿Por qué le voy a bajar? Yo no lo oigo. Ora de otra manera. A ver, necesito que aprendas a orar. No, yo quiero pasar a dar testimonio. Es que estamos orando, no dando testimonios. Oiga, hermano, ¿por qué no hace las cosas mejor de esta manera? Es que el Espíritu me lleva. No. La Biblia dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Tenemos dominio propio. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Lo que muchos de nosotros nos falta para verdaderamente despuntar es docilidad. Porque a veces obedecemos a regañadientes, pero no nos sujetamos. La obediencia es el acto que externamente se ve, pero la sujeción es el acto que se da dentro del corazón, donde yo acepto con paz la voluntad de alguien más sobre la mía. Con paz. Si no tiene paz, no eres sujeto. Y esto es una prueba del corazón, pero fuerte. Es un examen a corazón abierto. Porque hay personas que por causa de lo que religiosamente llaman el honor, lo van a hacer. Pero por dentro tienen una guerra. Y esa persona no es sujeta, esa persona no está lista. Es un Absalón en potencia. 3, el peso. ¿Cómo se evalúa el peso de una persona? Por la forma en la cual guarda sus pactos. Daniel capítulo 5, libro del profeta Daniel. Capítulo 5, versos 26 y 28. Dice la palabra del Señor así. Por eso Dios ha enviado esa mano a escribir lo que allí aparece. Mene, mene, tekel, parsin. Pues bien, esto es lo que significan estas palabras. Mene, Dios ha contado los días de su reino y les ha puesto un límite. Tekel, ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. ¿Qué está pasando? El rey Belsasar no guardó los pactos y las promesas que su padre, el rey Nabucodonosor, había hecho con Dios después de que el Señor le regresó su reino. Y
Después de que Nabucodonosor muere, sube al reino Belsasar, y él, celebrando y haciendo una fiesta para honrar a sus dioses paganos, ordena que traigan los tesoros del templo de Israel. Y allí hay muchas copas de oro y las utilizan en la fiesta, y no guarda el pacto. Y esto es lo que provoca que muchos de nosotros, amados hermanos, no tengamos el peso que deberíamos de tener. No nos estamos comprometiendo de veras. Decimos sí, pero no lo hacemos. Y esto en el discipulado es falta de compromiso. ¿Entiende? Cuarto, el tamaño. ¿Cómo medimos el tamaño de una persona? ¿Qué hizo Eliseo después de que le dio carne asada a todo el pueblo? Dice la escritura que siguió a Elías y se dispuso a servirle. La talla de una persona, el tamaño de una persona, lo encuentras en su disposición para servir a aquel que lo está forjando. Y amados hermanos, es muy triste ver en la iglesia cómo muchas personas, cuando escuchan el amén, son como los niños cuando escuchan la chicharra para salir al recreo. Ya nada les importa, ya nada les interesa. ¡Vámonos! Y pueden estar en la calle 20, 30 minutos sin observar si hay algo en lo cual podrían ser útiles y ayudar. No tienen disposición para el servicio, tienen disposición para las relaciones sociales. Pero a una persona se le conoce en su tamaño por su disposición para servir a otros. Tú eres un manantial de zona baja. Dios te ha dado capacidades para servir a otros. En lo personal, muchas veces me resulta vergonzoso estar yo al final de la reunión con personas en consejería y ver a las mujeres de la iglesia estar acarreando tubos, porque los hombres ya se fueron. Eso es vergonzoso. Si yo no estuviera en consejería, yo lo haría, y lo he hecho muchas veces. Porque el servir a otros no degrada mi título. El tamaño de una persona se ve en su disposición para servir. Y lamentablemente nos falta muchísimo para tener esa disposición absoluta para servir. ¿Cómo queremos ser promovidos? A mí nómbrame profeta, a mí nómbrame evangelista. No, yo quiero ser el maestro en título de toda la congregación. Pruébame que tienes el tamaño. Pruébame que pesas lo suficiente. Pruébame que tienes el corazón. Y pruébame que tienes el espíritu para llegar a esa posición. Ninguno, escúcheme, ninguno, tanto de los que están en funciones como los que me han traicionado y se han ido, ninguno puede decirle a usted que no fui para su vida un facilitador. Ni uno solo. Porque eso es algo que caracteriza mi vida y es algo que caracteriza mi ministerio. Soy un facilitador. Si no lo haces es porque tuviste situaciones personales que te pesaron más que lo que Dios quería darte a través del manantial de zona baja que era yo para tu vida. Ahora, necesitamos entender que no todos los discípulos son hijos. Y me refiero a hijos espirituales. No todos los discípulos son hijos, pero todos los hijos son discípulos. Escuche bien esto y que quede grabado en lo profundo de su corazón. No todos los discípulos son hijos, pero todos los hijos son discípulos, siempre. ¿Por qué? Porque hay admiración. ¿Como quién quieren ser tus hijos? Como tú.
con tus virtudes y defectos. La admiración que sienten por ti produce esa conexión que les permite recibir y ser formados. Entonces, no todos los discípulos son hijos, pero todos los hijos son discípulos. Escuche, si Eliseo no hubiera sido hijo, no hubiera podido reclamar la herencia de su padre. ¿Y qué aconteció cuando el carro de fuego se llevó a Elías? ¿Qué gritaba Eliseo? Padre mío, Padre mío. No era en ese momento para endulzarle los oídos a Elías, no era en ese momento como para intentar impresionar al cielo, es porque entre ellos ya había un vínculo de paternidad espiritual, había un trabajo de discipulado, había una conexión espiritual que les permitía dar el siguiente paso, que era el de recibir la herencia. Y por esa razón es que mientras Elías va en ese carro de fuego y escucha: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel, Elías hace una evaluación rápida. Su espíritu, sí, miraba lo mismo que yo. Era dócil para ser dirigido, era obediente y sujeto, pesaba lo suficiente, era dispuesto a servirme. Pum, soltó el manto. Y el manto le cae a Eliseo. ¿Lo ven? Los de la escuela de los profetas, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No piensen que en la escuela de profetas solamente había uno, había muchísimos, pero solo uno era el escogido. Y todos los de la comunidad de los profetas, al ver que Eliseo había recibido el manto del cielo, dijeron: el espíritu de Elías ha venido sobre Eliseo. Le llegaba el momento de estar solo y tenía que hacer lo que había aprendido que se hacía. Y entonces, cuando llegó él frente al Jordán, lo observó y dijo: pues voy a hacer mi pinino. Tomó el manto, que golpea el Jordán y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y ¡pum!, que se abre el río. Y él pasa por seco y la gente dice: el espíritu de Elías está sobre Eliseo, porque ese hombre sabía desde el principio qué es lo que quería. Y eso, amados hermanos, no se obtiene en una tómbola, se descubre en la relación, en la admiración, en la conexión, en el trabajo. Ahora, a veces tenemos mucha confusión sobre lo que es un padre espiritual, y quisiera yo aquí poderlo aclarar. Hay gente que dice: yo soy tu padre espiritual. ¿Por qué? Porque acuérdate que yo te llevé a Cristo. Ay, no, ¿eso qué? Tal vez si hasta te hizo repetir una oración y toda mal hecha. Eso no le hace tu padre espiritual. ¿Quién es verdaderamente mi padre espiritual? Escuche bien esto. Lo que define a un padre espiritual no es a quién lleva a los pies de Cristo. Un padre espiritual es quien engendra en Cristo, es quien invierte en tu desarrollo espiritual, es quien está dispuesto a guiarte, a aconsejarte, a corregir, a impulsarte, a vivir contigo el riesgo y la consecuencia, y aquel que te hereda. Porque no son los hijos los que le heredan a los padres. Lo expresa así el apóstol Pablo. Somos los padres los que trabajamos para los hijos. Y no está hablando de una herencia terrenal, está hablando de algo más grande. Lo que forjamos en el espíritu no es para llevárnoslo al cielo, pero si no hay una gente que esté capacitada, tenga el tamaño, tenga el corazón, tenga el espíritu, tenga el peso para recibirlo, nos va a pasar como Eliseo. Se fue a la tumba la unción. ¿Por qué? Porque Giesi, si tú lo pasas por este filtro de las 4 pruebas, no lo pasaba. Giesi era el próximo, escogido por Dios, conectado por Dios a Eliseo, para que tuviera la doble porción que había en Eliseo.
pero no dio el ancho. ¿Por qué? Porque no era alguien que viera lo mismo que Eliseo, no era alguien dócil a la enseñanza. Cuando Eliseo le dice de Naamán, dile que no voy a recibir nada de él, Giesi dice, no, pues ¿cómo? Si trae ahí entre sus cosas puro Versace y Hugo Boss, y trae unas tarjetas de débito con buena cantidad, ya sé, lo voy a alcanzar y le voy a decir que nos llegaron unos misioneros de Chalco, que me dé para ellos unos vestidos Versace, unas playeras Hugo Boss, y para mí, pues para que yo esté conectado con el profeta, para mi saldo de mi teléfono, unas tarjetitas. Y así lo hizo. Llega Giesi con Eliseo y le dice Eliseo, ¿de dónde vienes, Giesi? Va a probar su corazón. ¿De ningún lado? Tu siervo ha estado todo el tiempo aquí. Y le dice Eliseo, ¿no estaba allí mi espíritu contigo cuando ese hombre descendió de su carruaje y te dio? O sea, Giesi estaba tan desconectado que no se daba cuenta que Eliseo lo conocía bien. O sea, en lugar de recibir mi unción, que la lepra de Naamán se te pegue a ti y a tus descendientes para siempre. Paz, el hombre que sale de la presencia del profeta blanco como la nieve, porque no tenía lo necesario, tenía mucho conocimiento, tenía una cabeza muy grande, había caminado muchos años con Eliseo, pero no tenía el mismo corazón, no tenía el mismo espíritu, no pesaba lo suficiente y no tenía el tamaño. El discipulado nos transforma, el verdadero discipulado. Ese que conecta corazones, ese que conecta intenciones, transforma la visión y redefine nuestro caminar. Hoy mucha gente está buscando conexión espiritual. Yo me voy a conectar a tal ministerio porque ese ministerio me asegura crecimiento. Falsedad. Tú puedes ser un lastre para ese ministerio, de hecho. O esas personas pueden ser un lastre para ese ministerio. Entonces, si no somos hijos, nunca seremos discípulos. Podemos ser discípulos, pero no necesariamente hijos. Y fue lo que le sucedió a Giesi. Giesi nunca logró el nivel de conexión de un hijo. Pero Eliseo con Elías, sí. ¿Comprende? Concluimos con esto. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 2. Dice la palabra del Señor lo siguiente, y lo tenemos proyectado en la pantalla. Lo leemos a la cuenta de 3, ¿le parece? 1, 2, 3. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjese, la visión del apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo. Diga conmigo, Pablo, Timoteo, hombres fieles que discipulen a otros. Pablo tiene una visión tan amplia y sabe que lo único que puede extender y consolidar el reino de los cielos, es decir, la iglesia, es la transmisión, no solo de conocimiento, sino de naturaleza a través del discipulado. Y la visión del apóstol es ir 4 generaciones adelante. Esa es una visión tremenda. Pablo dice, tengo a un hombre que trabaja conmigo como un hijo junto a su padre. ¿De quién hablaba?
de Timoteo. Ahora tú, Timoteo, disfrutaste de mi manantial de zona baja. Te toca ser un manantial de zona baja para hombres fieles. Para que después, cuando tú discipules y transformes a esos hombres fieles, ellos se conviertan en un manantial de zona baja para otros. Y entonces va el manantial siendo de bendición y acrecentando la estabilidad, la fuerza y el extendimiento del reino de los cielos. Y esto, amados hermanos, es algo que nunca debemos de perder de vista, porque solo en esa medida vamos a alcanzar madurez y plenitud. ¿Le gustaría a usted tener mayor nivel de madurez? Su conexión es determinante. ¿Quiere usted tener más fruto? Su conexión es determinante. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a dar gracias.